conferencia con Jaron Rowan, que como muchos conocéis porque viene bastante por Sevilla, hacía tiempo que no venía, pero bueno, investigador y agitador cultural, como el mismo, como veis en el tríptico. Pero bueno, os explico un poco por qué sobre todo está invitado a esta jornada en la que estamos pensando la cultura y sobre todo ese cambio cultural que poníamos en cuestión en la mañana, desde la calle, en la sociedad y luego en lo institucional. Porque Jaron es de estas personas que se toma el trabajo de escribir lo que vamos trabajando muchas otras personas en diferentes sitios que están en todos lados y lo explica todo muy bien. Tiene una parte teórica que creo que cuando se le lee, o por lo menos en mi caso me pasa, dices tú, joder, exacto, así es, esto es lo que está pasando. Y es muy difícil escribir sobre lo que está pasando. Lo que ha pasado es un poco más fácil, pero lo que está pasando es muy difícil hacer teoría y creo que él pues lo consigue. Él es profesor ahora mismo en la BAU, ¿no? En Barcelona. No voy a contar su trayectoria, sí deciros que nos conocemos más de la cultura libre, de todo ese movimiento y por eso es interesante, ¿no? Porque como bien veis en la información del encuentro, muchas de las preguntas que están ahí son que se las he escuchado a Jaron desde algunos de los artículos que ha publicado o desde su último libro, Cultura Libre de Estado, que ya nos lo explicará un poquito. Pero es interesante eso, cómo trasladar ciertas prácticas, ciertas maneras de hacer y ciertos conocimientos a esta parte institucional que es casi antagónico de alguna manera, ¿no? Pero bueno, no me voy a extender mucho más, lo dejo hablando con su presentación que se llama Objetivo, el acceso radical a la cultura. Pasaremos luego a un turno de preguntas y debate. Muchas gracias, Susana, gracias por la invitación y todas y todos por estar aquí. La verdad es que hace un sábado por la tarde, con el calor que hace, estar aquí tanta gente debatiendo y pensando cultura me parece genial, vamos, me sorprende incluso que estéis aquí. Dicho esto, quiero hablar de un tema que es como muy clásico y que llevamos mucho tiempo hablando y debatiendo y que seguramente es muy pequeñito, pero que creo que hace falta darle un par de vueltas o que creo que podemos pensarlo un poco para la política pública que se está haciendo o que se debería estar haciendo desde cierto municipalismo, etcétera, que es el tema del acceso a la cultura. ¿Qué es el acceso a la cultura? Así que es lo que hoy quiero hablar solo de eso, acceso a la cultura, ¿vale? Y ya, como soy muy tramposo, os voy a exponer las trampas que voy a hacer, ¿vale? Para ir un poco más rápido y no estar... Voy a usar como fórmulas, así como retóricas, para no perder mucho el tiempo. Voy a hablar del Estado, así como una generalidad, para hablar de aquellos momentos en que hay una regulación o que hay un cuerpo que gobierna prácticas, ¿vale? Ya sea a través de a nivel municipal, general, lo que queráis. Voy a hablar de Estado y después, si queréis, ya vamos viendo qué significa lo de Estado. Y por otro lado también... ¿Sí? Vale. Y hablaré de museo como institución arquetípica de la cultura, pero cuando digo museo hablo de bibliotecas, hablo de auditorios, hablo de todo eso, ¿vale? Pero como figura retórica, museo y Estado, ¿vale? Así vamos un poco más rápido. Dicho eso, ¿qué es acceso a la cultura? Lo primero que sabemos es que es un derecho constitucional de carácter individual, es decir, la Constitución nos garantiza a todas y todos acceder a la cultura. De hecho, no nos garantiza eso la Constitución. No nos garantiza el acceso, porque lo que dice la Constitución es que tenemos derecho a la cultura. Pero como tener derecho a la cultura es tan genérico, porque ¿qué es tener derecho a la cultura? Ya los juristas interpretaron que es derecho a acceso, ¿no? Le pusieron un verbo ahí en medio. Pero lo que pone la Constitución es tenemos derecho a la cultura. Entonces, cuando tú tienes acceso a algo, ya hay una mediación, que me parece importante tener eso en cuenta. Que alguien va a mediar, ¿no? Tenemos derecho a algo que está mediado, ¿no? Y es un derecho de corte individual, ¿vale? En este caso, el Estado garantiza el acceso a la cultura a través de una serie de equipamientos, museos, bibliotecas, auditorios, etcétera, actuaciones que permiten que accedamos como ciudadanos del Estado a la cultura, ¿sí? Se podría hacer muchas críticas al papel del Estado como garante del acceso, pues lo típico, ¿no? Es totalitarista, puede ser paternalista, deja gente fuera, pero bueno, de momento está bien que alguien garantice el derecho a la cultura. Es necesario, vamos. Por otro lado, tenemos otro tipo de acceso a la cultura. Este viene mediado por el mercado, ¿no?
sería lo que se viene llamando industrias culturales, industrias creativas, es decir, hay una serie, podemos llamarlo sector, hay una serie de prácticas empresariales que están allí para facilitar que accedamos a la cultura, ¿no? Entonces tenemos dos formas de acceso que están contempladas, ¿no? Porque se entiende que el acceso a la cultura contempla la creación, ¿no? El derecho a la creación y a la producción. Y aquí estarían las dos, ¿no? Lo de la producción es una reinterpretación interesada también, ¿eh? Pero vamos, que después hablamos de cómo se entiende lo del derecho a la producción a la cultura. En ambos casos, ¿qué coincide o qué tienen en común? Se piensan de forma individual, es decir, tanto las industrias culturales o creativas consideran que el sujeto de forma individual va a acceder a la cultura pagando, ¿no? O es un derecho individual garantizado por el Estado. Las dos escinden, producen un eje que vertebra el consumidor y el productor, ¿no? O consumes o produces. Tanto el museo como la industria cultural tienen claro que son dos polos, ¿no? Escinden el amateur del profesional, ¿no? Las prácticas de base de las partes profesionales. Habla de públicos en algunos casos o de creadores, ¿no? Escinde esa idea de hay que producir públicos, ¿no? La típica conversación de gestión cultural, cómo se crean más públicos, ¿no? Entonces, bueno, vemos que esas cosas pasan en los dos lados, ¿no? Y reduciendo, así como haciendo un resumen de esto, sería entender la cultura como un derecho, cultura como un recurso, ¿no? Y ahora tenemos este nuevo enigma, esta cosa que está ahí en medio, que es cuando empezamos a plantear o hablamos de la cultura como una forma de vida, como una estructura de sentir, ¿no? Parafraseando Williams, ¿no? Como algo común, ¿no? Claro, ¿qué es esta cosa de la cultura común y qué tipo de acceso a la cultura supone, ¿no? Y es lo que quiero debatir un poco con vosotras y con vosotros hoy. ¿Qué supone para el acceso a la cultura que hay algo llamado cultura como algo común, ¿vale? Y si eso entra en concurrencia o no entra en concurrencia con la cultura pública, si limita el mercado, ¿no? ¿Qué encaje tiene en todo esto, ¿no? Y eso quiero hablar de esto, ¿vale? Vale, vamos así como a hacer categorías, pequeñas categorías. 1. La cultura pública. ¿A qué se debe? Al interés general, ¿no? Esto lo sabemos de siempre, ¿no? La cultura pública tiene que regirse por el interés general, es decir, tiene que interpelar a toda la ciudadanía o al máximo de la ciudadanía, ¿no? No puede discriminar en el acceso. Un museo no puede decir no se permite la entrada de mujeres, ¿no? No puede permitírselo. Tiene que buscar ser inclusivo en todos los términos, tanto en acceso físico como simbólico a la cultura, ¿no? Tiene que buscar interpelar al máximo de la ciudadanía, ¿no? La cultura privada, en cambio, sigue intereses particulares. Una editorial puede publicar a quien quiera. Normalmente esos intereses particulares vendrán mediados por la capacidad o no de producir algún tipo de beneficio, ¿no? Pero no tiene por qué aludir al interés general. Las industrias culturales no tienen por qué, ¿no? En el Estado español, además, hay una anomalía, una cosa nuestra, una de estas cosas que nos inventamos, que está muy bien, que tiene mucho que ver con el que en el Estado español las competencias de cultura están muy distribuidas, ¿no? Tenemos el Estado, ¿no? A través del Ministerio, tenemos después las comunidades, que también tienen ciertas competencias, tenemos diputaciones, tenemos ayuntamientos, ¿no? Y tenemos las competencias muy distribuidas. Por eso es tan difícil hacer política pública, porque los límites de dónde tiene que llegar una y otra a veces se pisan o a veces no, o lo que suele pasar, que nadie cree que es su competencia y nadie hace nada, ¿no? Que a veces nos pasa un poco eso, ¿no? No, esto es de la diputación, esto esto es del ayuntamiento. Y entre unos y otros, como no nos llevamos muy bien, ¿no? Pues siempre quedan como grandes huecos y a veces la política pública es difícil de hacer en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos eso y tenemos otra cosa, y es que tenemos un sector público no estatal muy grande. ¿Qué es un sector público no estatal? Pues todas aquellas acciones culturales que están haciendo asociaciones, colectivos, peñas, collas, es decir, en todo el territorio encontraríamos una forma de llamar pues fallas, lo que queráis, ¿no? ¿Qué hacen? Como si lo que tendría que hacer lo público, ¿no? Esto lo vemos mucho en
fuera de la ciudad, en cualquier pueblo, las fiestas patronales, pues la peña, los que organizan aquello en el fondo, y lo hacen siguiendo un mandato de lo público, pero no son públicos. ¿Por qué hacen un mandato de lo público? Porque reciben subvenciones, ¿no? Muchas veces subvención muy directa, ¿no? Es que son los que tienen que organizar los moros de cristianos. Lo han hecho toda la vida, hay que darles espacios, ¿no? Hay que darles dinero. Ahí la libre concurrencia, ¿no? Como que está un poco rara a veces, ¿no? Como que se generan muchas afinidades, se generan muchas redes allí, ¿no? Entonces, todo este tramado. Entonces hacen como lo que tendría que hacer lo público, pero no es público. Tampoco es un interés particular, porque al final es un interés más colectivo, ¿no? No es privado. Se intentó privatizar todo esto, recordamos la ley de asociaciones, ¿no? Cuando las industrias culturales que dijeron, no, todas estas asociaciones pueden ser empresa. Aquí hay un desastre, ¿no? Así fue, ¿no? Bueno, da igual. Pero bueno, hubo un momento que se intentó como empresarializar toda esta cosa, ¿no? Y claro, de repente las empresas de gestión cultural decían, estos concurren con nosotros, no concurren, pero es muy grande lo público no estatal, ahora mismo en el Estado español, ¿no? Y hace mucha acción cultural. Y hace una acción cultural a veces demasiado cercana a ciertos ayuntamientos, a ciertas formas de gobierno y acaba pasando lo de siempre, ¿no? Estos lo han hecho toda la vida, reciben subvenciones pues viven solo de fondos públicos. ¿Cómo desmontas eso? ¿No? Es difícil, ¿no? Es difícil hacer una acción de gobierno con lo público no estatal porque en el fondo no es ni público ni es privado. Está en un sitio muy raro, ¿no? Es una delegación de funciones, ¿no? Yo no organizo las fiestas, las haces tú por mí y, ¿no? Yo te doy dinero, subvención. Claro, la cultura común no es ni esta pública, no tiene un interés general, no tiene un interés particular tampoco, no es una delegación porque se piensa autónoma y busca la autonomía y representa el interés de comunidades. Ya no es un interés individual, sino es un interés de carácter comunitario, ¿no? Entonces aquí ya hay algo ligeramente diferente, ¿no? Produce comunidad, vertebra comunidades y expresa el deseo de una comunidad, ¿no? Es una cultura muy situada, ¿no? Es una cultura muy ubicada en un tejido muy concreto, en una ciudad muy concreta, en un barrio muy concreto, incluso a veces en un edificio muy concreto, ¿no? Hay centros de producción cultural autónoma que solo se entienden con el edificio en el que están, ¿no? De ahí por eso es tan complicado a veces esta cosa de ceder edificios, ¿no? Porque estás dando mucho poder con la cesión del edificio, ¿no? Estás aceptando que hay una legitimidad en lo que está pasando allí y que tiene poder, ¿no? Busca la autonomía política, ¿no? No está en connivencia con el Estado, no representa los intereses del Estado, a veces es antagónico, normalmente suele ser antagónico, o por lo menos crítico con el Estado, ¿no? Y evidencia que puede haber un acceso no mediado a la cultura. ¿Por qué? Porque producir y hacer, consumir, crear, vivir, pasa toda la vez en muchos de estos espacios, ¿no? No hace falta mediación, no hace falta garantizar el acceso porque produce cultura y la consume a la vez, ¿no? Son espacios autogestionados normalmente, ¿no? Ya no hay esta figura del mediador, del creador, del gestor, sino que todo se difumina un poco más, por eso son complicados a veces de leer, ¿no? Desde las administraciones. ¿Pero qué sois? ¿Una asociación? No, una asamblea. ¿Qué es eso, no? ¿Qué me estás hablando? No tienes forma, ¿no? O sujeto, o empresa, o asociación. No me vengas con fórmulas raras, ¿no? Esto los juristas, no sé si alguno aquí técnico de ayuntamiento lo sabe muy bien, ¿no? Cuando te encuentras una personalidad jurídica no normativa, ¿no? ¿Qué haces con eso, ¿no? Y vemos además que lo común, la cultura común, no busca un absoluto, sino que es una suerte de gradientes, ¿no? Es decir, dentro de un espacio autogestionado puede haber una barra que vende alcohol, ¿no? Entonces tienes como algo, ¿no? Una compra y venta privada ahí en medio, ¿no? Tienes cosas autogestionadas, de repente una asociación que sí que recibe dinero para hacer su acción y practica allí, ¿no? Tienes una especie de híbrido raro, ¿no? Es complicado de entender. Entonces lo del común es más un gradiente de práctica, es una aspiración de deseo, un derecho a la autonomía, ¿no? Más que una cosa muy robusta, muy clara, ¿no? No es la cultura común, es esto y nada más, ¿no? Sino que vamos a pensar que hay un gradiente de prácticas que a veces están dentro de lo público, ¿no? Porque también puede haber instituciones públicas que tengan, pues eso, cosas en Creative Commons pues en dominio público, por lo cual, ¿no? El común puede estar dentro, puede estar fuera, busca la autonomía a veces, ¿no? Entonces es un gradiente de cosas que está entre lo público, lo privado y la autogestión, ¿no? Ahí en medio, ¿no?
Y por eso es difícil de encajar a veces. Es difícil generar política pública que trabaje con esto cuando lo común se piensa fuera, ¿no? O busca autonomía, ¿no? A veces ni cree en lo público muy fuerte, ¿no? Entonces ahí tienes un problema, ¿no? Y aceptar que hay cultura común significa aceptar que hay que redistribuir el poder, ¿no? No es una sorpresa que los ayuntamientos viven y producen en grupos de poder y se relacionan con unos y con otros no, algunos lo escuchan, otros no, algunos han sido silenciados sistemáticamente, otros se las ha hecho demasiado caso, ¿no? En ese sentido nunca creo en esta cosa de que hay un ecosistema cultural, sino que hay un campo de batalla, vamos, ¿no? No hay que organizar todo para que todo... No, hay que regular. Hay herencias y hay gente que tiene mucho poder porque se la ha dado, ¿no? Entonces como que tienes... De repente si aceptas la cultura común tienes que aceptar que tiene que haber una redistribución de poder de alguna forma allí, ¿no? Y otra cosa que es problemática de esta cultura común es que evidencia, y aquí empiezo ya esta parte que es un poco más improvisado, ¿vale? Evidencia que el interés general es una ficción. Una ficción que nos va bien, pero el interés general es un poco una ficción. Todas sabemos que lo que pasa en el Reina Sofía no es del interés de toda la nación, ¿no? De hecho, muchos no somos ni vivimos en Madrid, por eso incluso el acceso no es tan fácil, ¿no? En términos físicos. Hay que estar muy en las capitales para tener, ¿no? A veces, incluso los contenidos, pues de orden simbólico, hay gente que se puede sentir excluida por el tipo de lenguajes que se despliegan, ¿no? Una institución pública, o por el tipo de formas de habitar la institución, ¿no? Nos podemos sentir un poco raros ahí dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene una función el interés general. Es decir, está muy bien que hay un mecanismo de control. Es decir, si Manolo Borja ahora colgara los dibujos de su nieto, su sobrino, quien quiera, ¿no? Porque le gusta mucho a él personalmente, tendríamos un mecanismo de decir, hombre, eso es tu interés muy particular y estás haciendo uso de una institución pública para un interés, ¿no? Que no es general. Que no quiero decir que no haya pasado muchas veces, es decir, que todos sabemos que hay instituciones culturales que se han usado para el interés muy particular. Vamos, el caso Palau en Barcelona creo que está muy top ahora mismo en el ranking, pero vamos, podríamos hacer un repaso a muchas instituciones culturales donde el interés particular y el general han tenido una relación complicada, ¿no? Y bueno, lo que queráis, ¿vale? Hay muchas. Pero bueno, es una ficción, hay interés general. A todo el mundo nos interesa lo que hace lo público. De hecho, lo que hace es normalizar lo que nos tiene que interesar, ¿no? Elige lo que es el interés general. Se produce el interés general, normalmente a través de construcción de una falsa cultura universal, ¿no? Esto es la cultura que nos tendrá, ¿no? Televisión española es de interés general y produce contenidos de carácter universal, ¿no? Esa es la doble falacia, ¿no? Produce un interés y un grupo humano que es este público de la cultura que nos interpela, nos cruza todo algo muy general, ¿no? De esta forma lo que hace el Estado es monopolizar la legitimidad, ¿no? Legitima qué es y qué no es de interés general, qué tiene que estar dentro de la institución y qué tiene que estar fuera, ¿no? Tiene un monopolio muy bestia sobre el capital simbólico y sobre la legitimidad. Todos sabemos que no es lo mismo la vida de un artista, un creador, un músico, si pasa por ciertas instituciones o nunca logra pasar por ellas, ¿no? De hecho, muchas veces esta legitimidad institucional es la que te abra después las puertas del mercado, ¿no? Es decir, el poco mercado que hay. Ya sabemos que hay poco mercado, pero hay algo de mercado, ¿vale? Entonces, como que la institución imagina una comunidad con intereses culturales a la suya, y si no la interpela, la produce, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho la institución cultural desde toda la vida, ¿no? El museo produce al sujeto de Estado, vamos. Normaliza gustos, normaliza estéticas, produce sujetos normales para, ¿no? A veces hay instituciones un poco más excéntricas, a veces más centrales, pero al final la institución produce su ciudadanía, produce sujetos. Las escuelas también lo hacen, obviamente, ¿no? ¿no? Pero el interés general también, siempre, por definición, produce asimetrías. Produce gente que nunca va a poder estar ahí en el interés general. Nunca va a ser susceptible de ser de interés general. Siempre va a discriminar a alguien. El interés general tiene márgenes siempre.
por no decir que marginaliza algunas prácticas, ¿no? Siempre hay algo que no entra, siempre hay alguien que no puede entrar, ¿no? Siempre hay algo demasiado, ¿no? O que tarda mucho, incluso demasiado, en pasar por alguna institución, ¿no? Es decir, siempre se deja a alguien fuera. La institución cultural, ¿no? El interés general, pues siempre hay alguien que se queda fuera y lo sabemos, ¿no? Y es una batalla constante, ¿no? De por qué hay historias oficiales de la cultura y por qué no, ¿no? ¿Quién ha podido entrar y quién no? Y esto, claro. Por ejemplo, en Cataluña hay un fenómeno que se llama rock catalán, que es una cosa que si no eres catalán no entiendes nada. Pero si eres de allí, todo el mundo le parece que efectivamente había un fenómeno musical llamado rock catalán y que a todo el mundo le interesó en un momento dado. Si no estás en Cataluña, no sabes de qué estoy hablando, ¿no? Del Sau, el Spets, Sopa de Cabra, todo eso. Pero allí sí, ¿no? Se produjo, se normalizó una historia del rock en catalán, dejando fuera a muchas trayectorias. Dejando fuera muchas trayectorias, ¿sí? Cuando produces interés general, también determinas qué no interesa, ¿sí? Esto lo hemos visto de forma muy reciente, cuando el año pasado el pregón en Barcelona lo hizo Andújar, Pérez Andújar, que hizo un pregón, no sé si lo habéis llegado a leer o lo habéis visto. Fue precioso porque él recreó una historia cultural que pasaba por un tipo de espacios, un tipo de cómics, un tipo de narrativas, un tipo de autores, que para nada son los de la narrativa oficial. ¿Y qué pasó? De repente hay una guerra cultural ahí armada. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, esos no me representan. Yo no he vivido esa cultura. Eso es tu cultura periférica, marginal, de barrio concreto, ¿no? Esta no es nuestra cultura. La nuestra ha pasado por TV3, la nuestra ha pasado por La Trinca, ha pasado por Sopa de Cabra, ha pasado por toda una serie de imaginarios. Esa es tuya. No nos puede representar una persona que... Y ahí vemos los límites del interés general, cuando entran voces que no habían tenido tanto espacio de representación institucional, ¿no? Y ahí empezamos a ver, bueno, esto lo dejo ya para el debate después, lo de las guerras culturales, tiene algo tiene algo que ver con esto. Cuando aquellas voces no institucionalizadas, de repente tienen una voz institucional, ¿no? Los movimientos sociales, feminismos, poscoloniales, todos los que queráis, ¿no? Se dedican a evidenciar los límites del interés general, ¿no? Eso ha sido una de sus funciones principales, ¿no? El feminismo en los 70 le explicó muy bien que la historia del museo no era la historia de las mujeres, ¿no? Que faltaba mucha mujer y sigue faltando, ¿no? Con esto no quiero decir que se solucione el problema, pero se ha evidenciado, ¿no? Teoría poscolonial ha señalado lo blanco que es la institución, ¿no? Cuántas narrativas, cuántas vivencias, cuántas comunidades no están ahí dentro. Las subculturas evidenciaron que había muchas voces que no estaban dentro del liceo, ¿no? Toda esta música no es la de... ¿Qué interesa general, no? Pero al final la subcultura, a través de cierta batalla, consigue abrir ciertos espacios, ¿no? Paulatinamente abre el espectro del interés general. Es mi despertador. Siempre me levanto a las 5 de la tarde. Me habéis pillado. Y lo que hacen los movimientos sociales, o han hecho ciertas prácticas críticas, es deslegitimar el discurso oficial, ¿no? Tiene esa función y está muy bien que esté, ¿no? Evidenciar los límites del interés general, ¿no? Evidenciar quién se queda fuera, quién no puede ser normalizable, ¿no? O quién no quiere ser normalizado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos una problemática ahora un poco montada en términos de política pública? Con esta cosa de incorporar la cultura común, ¿no? ¿Por qué de repente hay quien se siente un poco como atacado o incomodado o cuesta de encajar, ¿no? En parte porque la cultura común no busca la legitimidad institucional, sino que se legitima desde las bases. Es la propia cultura común la que legitima la cultura común. Es el propio espacio autogestionado el que produce su legitimidad a través de sus prácticas. No busca la institución pública que le valida. No la necesita, porque produce legitimidad a través de la práctica. No necesita ser dicho, tú ya vales, sino que sabe que vale, o debería saberlo, ¿no? Y ahí vemos que hay una producción de legitimidad que emana desde lo social, desde la autogestión, ¿no? En ese sentido, el Estado no le gusta eso, ¿no?
Porque al Estado ya sabíamos que le gusta monopolizar la legitimidad, le gusta nombrar, le gusta definir, le gusta poder... Y cuando alguien se autolegitima, cuando le dicen yo debería de estar aquí porque sí, ahí tenemos un conflicto ya, ¿no? ¿Qué tiene que hacer entonces? Se hace una política de integración, de respeto, ¿no? De asimilación, se hace un marco normativo para que convivan las cosas, ¿no? Y ahí estamos un poco a veces, ¿no? Este debate, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso, ¿no? El que es, no necesita que le legitimen, sino que se ha legitimado ya por su propia base, ¿no? Que es algo que a la cultura nos falta, ¿eh? Nos falta mucho. Que muchas veces miramos demasiado hacia arriba la institución para que nos legitimen, cuando la legitimidad tendría, ¿no? Hay colectivos, espacios, proyectos legitimados terriblemente, ¿no? Y hay veces que no tienen respuesta, ¿no? Claro, este problema no les pasaba con las peñas, las asociaciones y todas estas cosas, ¿no? La cultura pública no estatal, porque está legitimada. Es decir, era muy fácil decir, le doy un local a los castellers, porque son cultura de interés general, a todo el mundo le interesa, no tengo que hacer ni un concurso para darles un local a esta gente y les doy una subvención, bueno, una mínima concurrencia, pero es que les va a entrar sí o sí, ¿no? Digo castellers y cada uno en su zona regional de origen seguro que se puede imaginar a un equivalente, ¿no? O una peña, o lo que no sé cómo... Es que no salgo de Barcelona y un imaginario muy reducido de... Hermandades, ¿no? Hay muchas expresiones de esta cultura, ¿no? Que no necesita apenas exigir legitimidad porque le viene por formato casi, ¿no? Es público, no estatal casi, ¿no? Está legitimado. Y por otro lado, no ponen en crisis al Estado, ¿no? Tensionan a veces, exigen un poco más de presupuestos, un poco más, pero no ponen en crisis la acción pública. Nunca la han hecho. Convive muy bien con lo público, ¿no? Mientras, claro, la cultura común pues puede poner en crisis unos principios básicos del interés general del Estado. La propiedad privada. Queremos autogestión del espacio y queremos además la propiedad comunitaria del suelo. No hay nada que le sienta peor al Estado es que le quiten la propiedad, que le digan que no creemos en la propiedad privada, porque al final el Estado, una de las fuentes de autoridad y poder que tiene es la regulación del espacio privado y de la propiedad, ¿no? Entonces, si llega una peña, ocupa un espacio y dice, no, es que va a ser de gestión colectiva, no es ni público ni privado, es autogestionado y no creemos en la propiedad, tienes un conflicto bastante gordo. Porque ni te piden legitimidad, ni te piden que regules la propiedad. Las dos cosas que mejor sabe hacer el Estado. Entonces, lo que vemos que esta cosa de la cultura común, como está tan arraigada al territorio, al barrio, a la práctica, a una comunidad, ¿no? Es todo lo contrario al interés general. Es todo lo contrario al interés general. Es un interés comunitario. Existe porque a esa comunidad le interesa que exista. Desde que no haya una comunidad que le interese, desaparecerá. ¿Sí? Entonces tenemos algo que no hay concurrencia, pero al mismo tiempo tampoco busca legitimidad ni asimilación, ¿no? Y allí es el problema político. ¿Cómo convives con alguien que no quiere que hagas lo que tú sabes hacer? ¿No? Y ahí empieza el problema político, a definirse, ¿no? Se autolegitima. Entonces lo único que puede hacer las administraciones es o restarle legitimidad o aceptarla. Patio Maravillas en Madrid, por ejemplo, clarísimamente, un espacio súper legitimado por la ciudadanía, por las prácticas, por su historia, y la única cosa que le queda al Ayuntamiento de Madrid es no legitimarlo, es no escucharlo, es no aceptar su legitimidad, porque si la acepta, se ve obligado a darle el espacio. Entonces tienes una guerra de legitimidades aconteciendo, que me parece muy bien que haya, ¿eh? Alguien que tensiona los límites de lo público porque no busca lo mismo que los demás, ¿no? En ese sentido, claro, ahora se habla mucho de la revisión de los marcos normativos, ¿no? Ahora, sé que en Barcelona, por ejemplo, se está haciendo una cosa que se llama marco de patrimonio ciudadano, ¿no? Esta idea de que el patrimonio gestionado por la ciudadanía, ¿no?
Y hay una serie de puntos que determinarán cómo se cede, no se cede espacios, solares, locales y tal, ¿no? Y el otro día lo comentaban en un curso que organiza la Hidra, el colectivo La Hidra, ¿no? Y el primer punto es cómo se elegirán los colectivos que accedan a estos lugares. Primer punto, tienen que ser de interés general. Entonces no puede ser. No le puedes pedir a un colectivo que deje hacer lo que está haciendo para volverse de interés general. No le puedes pedir a una comunidad que se descomunalice para volverse a Estado. No le puedes pedir a un centro social autogestionado que tenga el acceso igual que un museo. Ponte una rampa de acceso, un ascensor y tienes que tener a alguien abierto. No puedes pedir eso. Porque responde a un interés comunitario, no general. Y ahí está uno de los primeros problemas. Cuando la regulación lo que busca es normalizar a través de pasar la pelota, la patata caliente de la ficción del interés general. Para que yo te respete tienes que ser de interés general. No. Y ahí es donde hay que bloquear, donde hay que negociar, que no. Se responde a un interés particular, no puede ser de interés general, un común. ¿No? Ahí estamos, en esta tensión. Entonces, hay una revisión ahora, hay una producción de marco normativo, ¿no? Pero claro, la primera pregunta, ¿este marco normativo lo tendrían que hacer las instituciones, ayuntamientos, jurídicos, o lo tendrían que hacer las comunidades? Porque si él hace el ayuntamiento, lo que hace al final es un marco de legitimación, que es lo que no queremos. Si es la comunidad la que marca las reglas, de repente está generándose un espacio de autonomía, ¿no? Y aquí tenemos otra huida de competencias. Robarle al Estado la legitimidad de producir norma. Hay que quitar monopolios. El de la legitimidad es uno que hay que romper, pero el de la capacidad de producir norma es otro. El de la violencia, si queréis, lo hablamos más tarde, ¿no? Cómo se gestiona la violencia es otro tema importante, vamos. Entonces, por un lado está cómo produces un marco normativo que no emane de la institución, sino que emane de lo social, cómo aceptamos las validaciones, las legitimidades de lo social y no únicamente miramos la legitimidad institucional, ¿no? Y cómo permites que se despliegue este gradiente de lo común sin que las instituciones piensen o sientan que están perdiendo o están no haciendo su trabajo en el interés general, ¿no? Es que lo típico que da cualquier persona de un ayuntamiento. Si es que si te cedo el espacio a ti, los demás no lo podrán usar, ¿no? O sea, hay un interés general. Es más elevado el interés general de tener un espacio cerrado, por si acaso toda la ciudadanía lo quiere usar, que abierto, pero que solo lleve una comunidad, ¿no? Es la lógica, es normal que pase eso. Por lo cual tenemos que empezar a hacer mediación jurídica en ese sentido, ¿no? De ver los límites del interés general o evidenciar que es una ficción. Sería otra. ¿Con esto qué está pasando? Que vemos que se radicaliza el acceso. Porque claro, ya no es un acceso mediado. Ya no buscas un mediador entre el acceso de la persona o de la comunidad y su cultura, sino que su forma de vida es la que produce esa cultura. ¿Sí? Entonces es un acceso radical en ese sentido, el que ya no busca la mediación, no necesita una mediación, ¿no? Entonces vemos que se perfila una forma de acceso a la cultura en el que hacer y consumir no tienen por qué estar defendidos, ¿no? Esto lo hemos visto mucho en las culturas digitales, la cultura libre, ¿no? Esta cultura de hacer, escribir, ¿no? Hacer un meme, distribuirlo, likearlo, ¿no? Si tenemos que empezar a decir quién es el productor de memes y quién es el público de memes, ¿no? Esto no tendría ningún sentido, pero a veces en cultura sí que volvemos a esa cosa, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos dibujando aquí, me da impresión, es un nuevo tipo de derecho a la cultura, pero es un derecho no individual, es un derecho colectivo. Y los derechos colectivos son derechos complicados, porque son derechos de base comunitaria. Es un derecho ganado por legitimidad, no otorgado. Es la producción de un derecho. No estamos hablando de cesión. Cesión es un tecnicismo. Estamos hablando de cómo se construye este derecho a la cultura, pero un derecho colectivo, ¿no? Voy acabando. ¿Sí, no? Muy bien, vale. Creo que estamos perfilando un tipo de derecho para toda aquella gente que no quiere tener que elegir entre consumir y producir, por ejemplo, ¿no?
entre pensar y sentir, entre desear y hacer, entre ser un sujeto individualizado o ser parte de una comunidad. Porque no tiene sentido no partir desde una noción muy profunda de interdependencia. Toda la práctica cultural es interdependiente desde el principio, desde el día 1. No hay práctica cultural autónoma, individualizada. Hay ficciones. Hay quien cree que está escribiendo el primer libro de la historia, pero todo libro se ha escrito mirando a todos los demás. Entonces, como que esta noción de interdependencia, no de sujeto autónomo, sino de sujeto colectivo, tiene que tener otro tipo de derechos. Son derechos que parten de esa noción de que somos interdependientes, producimos en común y queremos un tipo de acceso a la cultura a base comunitaria, que no es lo mismo, no es lo que teníamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la cultura común complementa a la pública. Es decir, creo que hay que defender la cultura pública a ultranza. Es decir, con todos los recortes que ha habido, todo el maltrato institucional, no hay que dejar de pensar en eso, hay que defender lo público a ultranza, pero con eso no dejar de desear una cultura común, ¿no? Ampliar el acceso a la cultura a través de esta otra modalidad. Una modalidad que ya venimos haciendo todas y todos, porque al final no nos ponemos el sombrero consumidor o productor, ¿no? pero vivimos esa ficción. Pero aceptar que eso está pasando, ¿no? Es una expresión muy situada del acceso a la cultura, ¿no? Es una, ¿no? Estamos aquí en Sevilla, expandida, ¿no? Una noción de acceso expandida, ¿no? Como la educación en su momento, pues seguimos con una cultura expandida, ¿no? Un acceso a la cultura. Hay que evidenciar constantemente nuestras interdependencias, dejar de creer el interés general, pero también dejarnos de creer el sujeto autónomo creador, ¿no? Es decir, como que hay que acabar con ciertas figuras retóricas que están muy bien, pero no sirven para describir lo que estamos haciendo, ¿no? Y acabo. Creo que es el momento de ahondar y aprovechar para ahondar en este acceso a través de nuevos derechos de base comunitaria. Evidenciar que la cultura siempre se hace y se vive en común, y es el momento de trabajar en eso. Es lo que les quería contar. ¿Pasamos a preguntas directamente? Bueno, darte las gracias porque... ¿Quién se anima? Berta. Venga, Berta. ¿Qué tal? No, igual es una paradoja, o sea, que cuando hablas de cuando la institución de espacios o las subvenciones directas o no directas, es una forma de legitimar desde la institución el proyecto y nos deja de ser cultura común para pasar a ser pública. ¿Es así? Porque es la que legitima el Estado, la que legitima la institución. Vale, sí. ¿Contesto sin micro o hace falta? A ver, lo que quería evidenciar con eso es que hay un problema falso ahora mismo. Y es que si una comunidad pide un espacio para hacer su proyecto, enseguida se le evidencia que tiene un interés político, ¿no? Si cualquier asociación, peña, colla, etcétera, etcétera, los ha pedido, nunca se les ha pedido el carnet de lo político. Siempre has asimilado que como esa acción iba a ser muy parecida a la que tenía que estar haciendo el Estado, no era política. Es decir, no ha habido problemas en todo este tiempo para hacer espacios hasta cuando los espacios los piden colectivos que se enuncian como políticos. Entonces, para mí la crisis tiene que ver con evidenciar que es que si técnicamente no ha sido difícil para unos, es porque se había creado esa ficción de que era en lo público no estatal, ¿no? Que seguían con la acción de lo público, pero fuera de lo público, con supervisión. ¿Por qué? Porque al final se les pide cuentas, el dinero no se puede destinar pues, a otra cosa que la acción, ¿no? Pero están haciendo acción de Estado, están alargando el brazo de la institución en el fondo, ¿no? Entonces, como que allí es donde esta cosa de si te presentas como político, porque al final una hermandad o una de estas que hacen moros y cristianos es puramente político eso, vamos, no me encuentro nada más político que moros y cristianos. Es racista, bueno, todo lo que queráis, ¿no? Pero niegan su politicidad para poder
entrar dentro de esta cosa del interés general. Es solo cuando se evidencia que hay una práctica política, dicen, pues no creo en la propiedad privada, donde es un problema, ¿no? Entonces va un poco por ahí la cosa. Ahí el fondo. Vamos a... ¿Os quedáis con el micro vosotros como tú? Ponlo. No empiece a tocar porque... No, que se lo pegue. Ahora. Bien. Ahí, ¿vale? Pegadito. Ok, una lección de... Venga. Entonces, quítalo. Antes hablaba de la prueba de vídeo y yo creo que va a preguntar. En el momento que la comunidad o la gente local se da el espacio de sus elecciones, ya que tiene que regir por una ordenanza tanto comunitaria o local. Por lo consiguiente, pierde el tema de autogestión. Espera, no muevas el micro porque te oigo solo como... Está Perdona. como aquí cuando te dan subvención y como el caso de tabacalera. Vale. Tabacalera. Claro, tabacalera. Comparado con el patio. Sí, son dos iniciativas sumamente diferentes y por eso son interesantes. El patio no ha pedido nada. Lo ha cogido y ha producido su institución. En el caso de Tabacalera, Madrid me refiero... ¿No? ¿Sí? Sí. Pasó una cosa diferente. Es que nace de una cesión temporal. Es una cesión temporal que se va alargando con el tiempo, pero que todo el mundo sabe allí que se puede acabar, antes o después. Y de hecho, siempre ha habido este debate de se acaba o no se acaba, parece que no quieren renovar, renuevan, etcétera, etcétera. Cuando tú estás a ese nivel de precariedad e incertidumbre, es mucho más difícil construir un proyecto político sólido, ¿no? Y creo que allí es donde se nota los gradientes estos del común. No quiere decir que en Tabacalera no haya habido mucha autogestión y grupos, pero siempre dentro de cierta mirada por si acaso nos quitan las llaves, se acaba el contrato o evidencian que ya no quieren que estemos aquí, ¿no? Que parece que es lo que quiere el Ministerio ahora con esta cosa de convertirlo en un vivero de empresas culturales, ¿no? Que sería una... ¿Quieres preguntar o alguna? ¿Más preguntas? Miguel Ángel. Por allí. Yo quiero preguntar si entonces, bueno, Venga, tú. entonces lo que yo entiendo es que si la Constitución lo único que ampara es que tiene que ser el acceso a la cultura un derecho individual, el derecho colectivo del que tú estás hablando no está recogido, digamos, en ninguna normativa, ¿no? O sea, ¿qué forma tiene una gestión, o sea, una persona, como en mi caso, ¿no? Que será el caso de que no tengo ningún espacio, pero que soy una cooperativa, de acceder de manera autónoma, sin incumplir ningún derecho, ¿no? Pero sin tener ningún derecho a acceder a esa cultura, como lo consigo. Si no hay ninguna norma, o sea, me puedo autolegitimar yo y decir, pues este es mi espacio, pero iría en contra, digamos, de la ley, ¿no? Entonces no hay ningún derecho que a mí me comunitario, o si lo hay, no sé si lo hay. Tú lo has propuesto, pero... De hecho, no existe ahora mismo tal cual formulado, ¿vale? Tenemos una Constitución que tiene habla muy poco de cultura en el fondo, ¿no? Además son puntos transversales. Para entender lo que dice la Constitución de cultura hay que hacer un puzzle muy complicado, ¿no? Pero sí que existen casos de accesos colectivos a la cultura en otros países, ¿no? No es que no pueda pasar. ¿Qué pasa? Que el derecho siempre surge de un proceso de autolegitimidad, de un grupo de gente que produce suficiente tensión con el Estado hasta que el Estado tiene que reconocer que existen, ¿no? La normativa se hace siempre como una tensión, ¿no? Vivimos un Estado social. ¿Qué significa un Estado social? Que el Estado tiene que ser capaz de responder y escuchar las demandas sociales y producir instituciones o normativa que vaya comprendiendo cómo cambia la sociedad, ¿no? No es un Estado totalitario, es un Estado social. Esa es la función, esa es la obligación. La cosa es que para producir cambios hay que tensionar, hay que unirse, hay que producir tejido político. Y aquí es donde creo que más flojos estamos en general. Es decir, que una cosa que creo que se ha evidenciado mucho, por ejemplo, sobre todo en la cultura municipalista, es que quien entró a la institución rápidamente se dio cuenta que no tenía el músculo fuera que le ayudaba
a impulsar ciertas medidas más arriesgadas, más interesantes, y ese estar solo dentro de una institución no te produce como sujeto de mucho poder. Es decir, cuando puedes cambiar cosas es cuando sabes que fuera vas a tener una respuesta positiva a tus acciones, cuando vas a tener un apoyo. Lo que ha pasado en cultura es más bien lo contrario, que enseguida que entra alguien diferente nos ponemos a despotricar que es lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Entonces, como que la producción de este músculo social que acompañe la producción de derechos creo que es la tarea pendiente un poco, ¿no? Hola, Yaron. Se me ocurren también ejemplos, pero me gustaría que, si pudieras, contar ejemplos de lo que tú considerarías un conflicto que produce tensión en la normativa, o ejemplos de proyectos comunitarios que funcionan. A ver, el clásico, por ejemplo, en el Estado español es el feminismo y la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Es decir, el Estado no produce una ley del aborto porque le apetece, sino porque tienes un grupo de mujeres y hombres a veces cada vez más fuerte, más empoderado, que está evidenciando que el marco normativo que había se está quedando corto, ¿no? Hay una reacción a un movimiento social muy concreto, ¿no? En cultura, ahí estamos un poco más faltos de ejemplos. ¿Por qué? Porque los que han tenido siempre una voz han sido lobbies, grupos de poder. Es decir, una cosa que es como muy, muy curiosa cuando lees la Constitución y lo que dice cultura, ¿no? Dice, tenemos derecho a la cultura como ciudadanos. Bien. Juristas dicen, esto tiene que ser, no puede ser un derecho tan raro, tienes que hacer una acción, derecho a acceder, ¿no? Vale. Eso se entiende que da derecho a crear, ¿no? Todo el mundo podemos crear, ¿sí? Y de repente alguien negocia que crear no es lo mismo que producir. Dice, bueno, crear y producir. Lo de crear y producir ya es una interpretación, no es lo que pone la ley. Entonces, de ahí, alguien con bastante poder como para generar normativa dice, hombre, para poder producir cultura necesitamos un marco legal que ampare a los productores de cultura, la ley de propiedad intelectual. ¿Sí? Eso es porque un grupo se ha organizado y ha pedido eso, no porque lo ponga la Constitución de que tenemos que tener una ley de propiedad intelectual. Eso es una interpretación de una interpretación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes han tenido capacidad de interlocución, quienes han producido cierto músculo, eran ciertos lobbies. De allí que ahora mismo se iguale, y creo que aquí es donde hay que escindir el derecho a crear del de producir, que no son lo mismo. ¿Sí? Y si el de producir viene amparado por una ley de propiedad intelectual, que es una ficción, pero bueno, existe, ¿cuáles son los derechos que debería tener el derecho a la creación? ¿Qué marco legal debería tener? Cuando todo el énfasis, todo el trabajo se ha puesto en el otro lado. Es decir, hay más normativa, hay más marco sobre la producción de cultura que la creación. Entonces allí es donde hay que tensionar desde otro lado. No desde el sector o de la propiedad intelectual, los lobbies, entidades de gestión colectiva, sino desde el otro. Desde quienes no creemos que producir y crear tengan que ser cosas tan diferentes, ¿no? Entonces ahí es donde falta el músculo, creo. Yo, si hay alguna pregunta más concreta a la charla de Jaron, si no pasamos a Marcelo, porque vamos a debatir más en la mesa sobre casos concretos y más, bueno, el caso de no solamente de Sevilla, sino de Barcelona, Madrid o cualquier otra persona que quiera aportar algo de un municipio diferente. Pero si hay alguna concreta antes de que... ¿Nadie? Entonces, muchas gracias y pasamos a Marcelo.